¿Alguna vez has sentido que necesitas demostrar tu valor para ser aceptado, como si tu importancia dependiera de lo que los demás piensan de ti? Tal vez fue un comentario innecesario, una crítica disfrazada de consejo, o la sensación de que, por más que lo intentes, nunca serás suficiente para ciertas personas. El problema es que, cuando dejamos que los ojos de los demás nos definan, nos convertimos en prisioneros de expectativas que nunca podrán ser satisfechas. Pero, ¿y si te dijera que lo que los demás piensan no tiene el poder de cambiar quién eres? En este video descubrirás cómo recuperar tu verdadero valor y liberarte de la necesidad de aprobación, aprendiendo a confiar en ti mismo, sin importar lo que digan sobre ti. Lo que voy a compartir aquí no es solo motivación pasajera, sino reflexiones y estrategias para que dejes de depender de la validación ajena y construyas una confianza inquebrantable. Así que antes de continuar, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta aquí. Mi valor viene de adentro. Ahora, vamos juntos a reconstruir la manera en que te ves a ti mismo, desde adentro hacia afuera. Lección 1. El verdadero valor viene de adentro. Imagina una moneda antigua cubierta de polvo y óxido. Para una mirada distraída puede parecer insignificante, solo otro pedazo de metal olvidado por el tiempo. Pero para un coleccionista experimentado, esa misma moneda puede valer una fortuna. ¿Qué cambió? La percepción. El valor de la moneda siempre estuvo ahí, sin importar quién la mirara. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces has permitido que la opinión de los demás determine tu valor? ¿Cuántas veces te has sentido pequeño porque alguien te trató como si fueras menos? La verdad es que nuestro valor no está en la aprobación externa, sino en lo que llevamos dentro de nosotros. Cuando buscamos reconocimiento afuera, nos volvemos vulnerables, como una hoja al viento. Si un día nos elogian, nos sentimos bien, pero si al día siguiente nos critican, nuestra confianza se derrumba. Este ciclo nos hace prisioneros de la opinión ajena, alejándonos de lo que realmente importa, nuestra propia percepción sobre quiénes somos. El problema es que las opiniones cambian. Hoy pueden apreciarte, mañana juzgarte, sin que nada esencial haya cambiado en ti. Si tu valor depende de eso, nunca será sólido. Por eso, debemos ser como un árbol de raíces profundas, firmes, incluso ante las tormentas. Eleanor Roosevelt dijo, «Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento». Esta frase encierra una de las verdades más poderosas sobre la autoconfianza. El respeto por uno mismo no se puede delegar, debe construirse desde adentro. Puedes escuchar críticas, pero no pueden definir quién eres. Puedes recibir halagos, pero no deben ser tu única fuente de autoestima. Ya tienes valor, solo necesitas verlo. Imagina un diamante en bruto. No se vuelve valioso solo porque alguien dice que lo es. Su valor existe por sí mismo, independientemente de que alguien lo descubra o no. De la misma manera, tú ya tienes valor, sin importar si los demás lo reconocen. Pero aquí está la cuestión. ¿Acaso tú mismo eres capaz de verlo? El problema no es solo que las personas nos subestimen. Muchas veces somos nosotros quienes nos subestimamos primero. Si te ves como alguien sin valor, cualquier crítica externa solo reforzará esa creencia. Pero cuando reconoces tu importancia, ni los aplausos te inflan, ni las críticas te destruyen. Aquí tienes un reto para esta semana. Toma un cuaderno y anota 3 cualidades tuyas que no dependan de la aprobación externa. Algo que te haga sentir fuerte, incluso cuando nadie te está mirando. Tal vez sea tu resiliencia, tu capacidad de aprender, tu empatía. Además, cada noche, antes de dormir, pregúntate, ¿qué hice hoy que me hace sentir orgullo de quién soy? Este ejercicio simple puede transformar la forma en que te ves. Tu valor no está en lo que los demás dicen sobre ti,
Tu valor está en lo que tú sabes sobre ti mismo. Cuanto más cultives esta verdad, más inquebrantable te volverás. Así como un árbol no necesita aplausos para crecer, tú tampoco necesitas aprobación para florecer. Lección 2. La fuerza de las palabras. Las palabras son invisibles, pero llevan un peso inmenso. Una sola frase puede levantar a alguien o destruirlo. Un elogio inesperado puede iluminar todo un día. Una crítica malintencionada puede resonar en la mente durante años. Ahora piensa, ¿cuántas palabras has escuchado y cargado contigo como verdades absolutas? Tal vez alguien te dijo que no eras lo suficientemente bueno, o que jamás lograrías alcanzar cierto objetivo, y, sin darte cuenta, aceptaste esas palabras como si fueran una sentencia irrevocable. Pero, ¿realmente lo eran? No todas las palabras que escuchamos merecen un lugar dentro de nosotros. Algunas dicen más sobre quién las pronuncia que sobre quién las recibe. Marco Aurelio, el gran emperador estoico, nos dejó una reflexión poderosa. Todos nos amamos a nosotros mismos más que a los demás, pero nos preocupamos más por la opinión de ellos que por la nuestra propia. Esto significa que, muchas veces, dejamos que palabras ajenas nos definan, aunque ni siquiera nos pertenezcan. La psicología explica que las críticas negativas suelen ser proyecciones. Las personas inseguras proyectan sus frustraciones en los demás sin darse cuenta. Alguien que constantemente te menosprecia puede estar en realidad luchando contra su propio sentimiento de fracaso. Y aún así, ¿cuántas veces has aceptado esos juicios como verdades? Si alguien arrojara basura en tu casa, ¿la dejarías ahí? Probablemente no. Entonces, ¿por qué permitimos que palabras tóxicas permanezcan dentro de nosotros? Antes de absorber un comentario negativo, hazte 3 preguntas. Primero, ¿quién lo está diciendo? ¿Esa persona realmente me conoce o solo está descargando sus propias frustraciones? Luego, ¿esto refleja la realidad o es solo una opinión? Una crítica aislada no define mi valor ni mi capacidad. Y por último, si un amigo escuchara esto, ¿le diría que lo crea o que siga adelante? Estas preguntas ayudan a evitar que simples palabras se conviertan en creencias limitantes. Si las palabras tienen tanto impacto en nosotros, imagina el poder que tenemos al hablar con los demás. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, decimos frases que pueden herir? ¿Cuántas veces dejamos de decir algo positivo que podría haber hecho la diferencia en la vida de alguien? Nunca sabes el peso que tus palabras pueden tener en la mente de otra persona. Un estímulo en el momento adecuado puede transformar el rumbo de alguien. Si podemos elegir, seamos aquellos que elevan y no los que derriban. Tu desafío para hoy es reflexionar sobre las últimas palabras que te han afectado. ¿Merecen un espacio dentro de ti? Si no, libérate de ellas ahora. Y más aún, practica el poder de las palabras positivas. Todos los días, elige decir algo bueno a alguien, un amigo, un compañero, o incluso a ti mismo, porque al final, las palabras no solo definen el mundo que nos rodea, definen en quién nos convertimos. Lección 3. Cuenta hasta 5 antes de reaccionar. Imagina que estás en el tráfico, con prisa para llegar a una cita importante. El semáforo finalmente cambia a verde, pero el carro frente a ti no se mueve. Sientes cómo crece la impaciencia. Entonces, sin previo aviso, un conductor impaciente toca la bocina y se te cruza bruscamente. Tu corazón se acelera. Tu cuerpo reacciona antes de que tu mente siquiera lo procese. Sientes esa ira repentina, la indignación subiendo como un fuego. Todo dentro de ti grita por reaccionar. Ahora, detente. Si cedes al impulso, ¿qué sucede? El momento pasa, pero el desgaste emocional queda. La irritación no solo afecta tu día, sino que se extiende más allá. Llegas a tu cita más tenso.
Pequeñas cosas comienzan a afectarte más de lo normal, y todo porque, en un instante de impulso, le diste a las circunstancias el poder de controlar tu estado interno. ¿Y si, en lugar de eso, hubieras hecho algo diferente? En el calor del momento, nuestra mente entra en lo que se conoce como modo de supervivencia. El cerebro reacciona como si estuviera frente a una amenaza real, activando el instinto de lucha o huida. Esto no solo ocurre en el tráfico, sino también en discusiones, críticas y cualquier situación que despierte nuestras emociones más primitivas. Pero aquí está la verdad. La mayoría de esas amenazas no son reales. Son solo detonantes emocionales. Los estoicos entendieron esto profundamente. Para ellos, la verdadera libertad consistía en no ser esclavo de las propias reacciones. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la manera en que las interpretamos. Eso significa que no es el comentario grosero lo que te hiere, sino la forma en que lo asimilas. No es el retraso lo que te irrita, sino la historia que tu mente crea sobre él. Y entre lo que sucede y la forma en que respondes, hay un espacio. En ese espacio está tu poder. 5 segundos pueden parecer poco, pero son suficientes para recuperar el control. Cuando cuentas hasta 5 antes de reaccionar, sucede algo poderoso. Interrumpes el ciclo automático del impulso y le das a tu mente la oportunidad de evaluar la situación con más claridad. Retomas el control sobre tu energía sin entregar tu estado emocional a algo externo. Respondes en lugar de reaccionar, y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Reaccionar es automático, es instintivo, es emocional. Responder es consciente, es estratégico. Es poderoso. Muchas veces creemos que reaccionar rápido es ser fuerte, que responder de inmediato a una ofensa nos protege, pero eso es una ilusión. En realidad, quien se irrita fácilmente es manipulable. Quien responde por impulso le entrega el control al otro. Si alguien te provoca y explotas, ¿quién tiene el control? ¿Quién te provocó? Si alguien hace un comentario hiriente y te afecta, ¿quién ganó? ¿Quién te criticó? Por eso, los estoicos entrenaban la paciencia y la frialdad emocional como una forma de poder, no para ser pasivos, sino para ser dueños de sí mismos. Ahora piensa, ¿cuántas veces te has desgastado por algo que, después de unas horas, te pareció insignificante? Ese desacuerdo en el trabajo, esa respuesta cortante que te sacó de quicio, ese comentario en internet que te irritó. Si no va a importar dentro de una semana, ¿por qué permitir que te robe la paz ahora? Practica la pausa. Cuando algo te provoque, detente. Respira profundo. Cuenta hasta 5. Pregúntate, ¿esto merece mi energía? ¿Esto define quién soy? ¿Esto realmente importa a largo plazo? Y sobre todo, recuerda, lo que los demás dicen o hacen no está bajo tu control, pero la forma en que respondes, sí, y en eso nadie puede vencerte. Lección 4. Ve más allá de las opiniones. ¿Cómo ver la realidad sin filtros? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y por un momento te has sentido bien contigo mismo? ¿Te gustó lo que viste? ¿Sentiste que estabas en tu mejor versión? Pero luego, en algún punto del día, alguien hizo un comentario inesperado, tal vez sobre tu apariencia, tus capacidades o tu forma de actuar, algo que hasta ese momento ni siquiera habías considerado, pero que de repente se convirtió en una carga. Esa es la trampa de las opiniones ajenas. Palabras lanzadas al aire pueden convertirse en verdades que no nos pertenecen, pero que terminamos cargando como si fueran nuestras. Lo que los demás dicen sobre ti no es un reflejo exacto de quién eres, sino un reflejo de sus propias percepciones, creencias e incluso frustraciones. Muchas veces, cuando alguien te critica, en realidad está proyectando parte de su propia historia, no la tuya. Piensa en un vidrio sucio.
Si miras a través de él, el mundo se verá borroso, distorsionado. Pero eso no significa que el mundo sea realmente así, solo que la lente a través de la cual lo estás viendo no es clara. Lo mismo pasa con las opiniones que los demás tienen sobre ti. No son un reflejo fiel de la realidad, sino solo el resultado de filtros que, en muchos casos, no tienen nada que ver con lo que realmente eres. Pero hay un peligro aún mayor que recibir una crítica injusta, creer en ella sin cuestionarla. Cuando permites que una opinión equivocada se instale en ti, se convierte en una semilla y si la riegas puede crecer hasta transformarse en una verdad interna. Y lo peor es que, con el tiempo, puedes empezar a actuar según esa creencia, moldeando tu identidad a partir de algo que nunca fue real. Esto nos ha pasado a todos en algún momento. Un profesor que dudó de nuestra inteligencia. Un amigo que dijo que nunca seríamos lo suficientemente buenos. Un comentario al azar que por alguna razón se quedó en nuestra mente y nos hizo dudar. Pero ahora viene la pregunta esencial. ¿Esas palabras realmente te describen o solo reflejan un juicio apresurado? La verdad es que las opiniones son pasajeras. Hoy alguien puede verte de una manera y mañana cambiar de opinión por completo. Pero tu esencia no cambia según la percepción de los demás. Lo que otros dicen puede hacerte reflexionar, pero no puede definir quién eres. Si quieres separar las opiniones de la realidad, empieza a cuestionar lo que escuchas. Pregúntate, ¿esto es un hecho o solo una visión limitada de alguien? ¿Esta crítica tiene una base real o es solo una interpretación? ¿Yo daría esa misma opinión sobre otra persona? Muchas veces, cuando analizamos las cosas con calma, nos damos cuenta de que aquello que nos afectó tanto no es más que un pensamiento momentáneo de alguien que ni siquiera sabe realmente de lo que está hablando. La próxima vez que alguien haga un comentario sobre ti, recuerda, las palabras no tienen poder hasta que tú decides darles significado. No puedes controlar lo que dicen de ti, pero sí puedes controlar en qué eliges creer. Y al final, lo que realmente importa no es cómo te ven los demás, sino cómo eliges verte a ti mismo. Lección 5. Transforma la crítica en sabiduría. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas palabras quedan grabadas en tu mente por mucho más tiempo del que deberían? Tal vez alguien dijo que tu trabajo no era lo suficientemente bueno, que tus decisiones no tenían sentido o que tu manera de actuar no era la adecuada. Aunque ese comentario se haya hecho hace días, semanas o incluso años, sigue resonando, apareciendo en los momentos más inoportunos. La crítica tiene ese efecto. Puede sentirse como un golpe que nos desarma o como un impulso que nos empuja hacia adelante, pero la gran diferencia está en cómo elegimos reaccionar ante ella. No toda crítica es un ataque. A veces no es más que el reflejo de la perspectiva de alguien. Otras veces puede ser una oportunidad de crecimiento disfrazada de incomodidad. Pero para que una crítica sirva como aprendizaje, primero hay que saber distinguirla. Imagina a un escultor frente a un bloque de mármol. Recibe sugerencias sobre dónde esculpir, cómo perfeccionar su obra. Algunas indicaciones tienen sentido y pueden hacer que la pieza sea aún más hermosa. Otras, sin embargo, están basadas en el gusto personal de quien observa, y seguirlas sin cuestionarlas podría arruinar la escultura antes de que esté terminada. Lo mismo nos sucede a nosotros. Algunas críticas nos ayudan a moldearnos, mientras que otras solo entorpecen el proceso. La pregunta es, ¿cómo saber qué críticas merecen ser escuchadas y cuáles deben ser descartadas? Primero, fíjate en quién está hablando. ¿Esa persona realmente sabe de lo que está opinando o solo está lanzando comentarios sin fundamento? Después, analiza la intención. ¿Esa crítica vino para ayudarte a crecer o fue hecha solo para desmotivarte? Por último,
Pregúntate si hay algo de verdad en lo que se dijo. No todo lo que nos incomoda es falso. Algunas verdades son difíciles de escuchar, pero necesarias para evolucionar. El problema es que, muchas veces, por el impulso de defendernos, rechazamos cualquier crítica sin diferenciar entre lo que podría ser útil y lo que es mejor ignorar. En lugar de escuchar con calma, nos cerramos, lo tomamos como un ataque personal y perdemos la oportunidad de aprender algo que podría fortalecernos. Pero, ¿y si en lugar de ver la crítica como una carga, empezaras a usarla como un escalón? Si, en vez de dejar que te afecte, eligieras filtrarla y crecer. No todas las críticas deben ser aceptadas, pero ninguna tiene por qué convertirse en un peso. La próxima vez que alguien señale algo sobre ti, en lugar de reaccionar de inmediato, respira y pregúntate, ¿esto puede hacerme mejor? Si la respuesta es sí, aprovecha la oportunidad. Si no, déjalo pasar. Lo que realmente importa no es lo que dicen de ti, sino lo que tú haces con lo que escuchas. La crítica puede derribarte o fortalecerte, y esa elección siempre estará en tus manos. Lección 6. Rompe las cadenas de las etiquetas y redefine quién eres. Desde niños escuchamos palabras que sin darnos cuenta comienzan a moldear la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Eres tímido, eres desorganizado, nunca serás bueno en eso. Al principio son solo frases, pero con el paso de los años se convierten en verdades silenciosas, influyendo en nuestras decisiones, en nuestros miedos e incluso en nuestros límites. Lo más peligroso de una etiqueta no es la que los demás nos imponen, sino aquella en la que llegamos a creer. Cuando una idea se repite lo suficiente, se vuelve parte de la identidad. Alguien que creció escuchando que no era creativo puede rendirse antes de siquiera intentarlo. Quien siempre fue llamado poco inteligente puede convencerse de que jamás será capaz de aprender algo nuevo. Así, la etiqueta se convierte en un límite invisible, y el peor tipo de límite es aquel en el que creemos como si fuera real. Pero aquí está la verdad que nadie nos enseña. Una etiqueta solo tiene poder si aceptas cargar con ella. Puede ser eliminada, cuestionada y reemplazada. No eres una definición fija, ni un destino trazado por palabras dichas en el pasado. Eres un ser en construcción y cada día tienes la oportunidad de reinventarte de una manera nueva. Piensa en un libro. Una sola frase en un capítulo no define toda la historia. Algunas partes pueden reescribirse, algunas páginas pueden revisarse. Lo mismo ocurre contigo. Si hasta hoy te has aferrado a una narrativa que no te favorece, tal vez sea el momento de cambiar la escritura. Pero reescribir una etiqueta no es solo decir que no existe. Es demostrarse a uno mismo, con acciones, que nunca te definió. Si siempre creíste que no eras disciplinado, empieza con pequeños compromisos diarios. Si siempre te dijeron que no eras fuerte emocionalmente, desafíate a enfrentar los momentos difíciles de una manera diferente. Poco a poco te darás cuenta de que aquello que parecía parte de tu esencia era, en realidad, solo una creencia que necesitaba ser desafiada. El autoconocimiento es el mapa para esta transformación. Cuando te conoces de verdad, descubres que muchos de los límites en los que creías no eran tuyos, sino reflejos de las expectativas de los demás. No tienes que encajar en definiciones que te minimizan. Puedes elegir tus propios significados, tus propias versiones. Así que, si hasta hoy has cargado con palabras que no te pertenecían, empieza a dejarlas atrás. No tienes que ser quien dijeron que eras. Puedes ser quien quieras, quien decidas ser a partir de ahora. Lección 7. Los estoicos y la filosofía de la aceptación. Imagina a un jugador de ajedrez frente al tablero. Su oponente hace un movimiento inesperado, poniéndolo en desventaja. Podría reaccionar de inmediato,
moviendo sus piezas impulsivamente, tratando de recuperar el control de la partida a toda costa. Pero un buen ajedrecista no actúa así. Respira, analiza la situación, acepta la jugada que se ha hecho y en lugar de desesperarse, planea su siguiente movimiento con estrategia y calma. En la vida, muchas veces, nos encontramos en esa misma posición. Algo sucede fuera de nuestro control. Un comentario injusto, un error que no podemos corregir, un contratiempo que desorganiza nuestros planes. Y nuestra reacción instintiva es resistirnos, quejarnos, desear que las cosas fueran diferentes. Pero la realidad no cambia solo porque no nos gusta. Lo que nos enseñan los estoicos es que no todo tiene que ser combatido. Hay momentos en los que la mayor fortaleza está en aceptar lo que es, en lugar de desperdiciar energía luchando contra lo inevitable. Aceptar no significa conformarse, no significa bajar la cabeza ante todo ni dejar que las cosas pasen sin cuestionarlas. Significa tener inteligencia emocional para diferenciar lo que se puede cambiar de aquello que simplemente debe enfrentarse con madurez. Piensa en alguien que enfrenta un problema inesperado en el trabajo. Su jefe le hace una crítica severa. Un compañero se lleva el crédito por algo que no hizo. Un proyecto importante fracasa. La primera reacción puede ser enojo, frustración, el impulso de justificarse o de querer cambiar el pasado. Pero ninguna de esas acciones resuelve realmente la situación. Lo que la resuelve es dar un paso atrás, evaluar el escenario con frialdad y decidir cuál es la mejor respuesta, no la más rápida ni la más emocional. Marco Aurelio decía que la perturbación no viene de los eventos externos, sino de la forma en que elegimos verlos. Dos personas pueden pasar por la misma situación y reaccionar de maneras completamente distintas. Una se desespera, la otra mantiene la calma. Una se pierde en pensamientos negativos, la otra se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Esa elección marca la diferencia. Quien intenta luchar contra la realidad pierde dos veces. Primero, porque no puede cambiarla, y segundo, porque desgasta su propia paz en el proceso. Hay un poder inmenso en no dejarse arrastrar por el caos que nos rodea. En una discusión, el más sabio no es el que grita más fuerte, sino el que mantiene la claridad. En tiempos difíciles, la persona más fuerte no es la que se desespera, sino la que sigue firme, incluso ante lo inesperado. Aceptar no es ser pasivo, es ser estratégico. Es mirar las piezas que hay sobre el tablero y entender que, aunque la jugada no haya sido la que querías, todavía hay un juego por jugar. Y a veces, quien gana no es quien se resiste a lo que ya pasó, sino quien aprende a jugar mejor con lo que tiene. Lección 8. El poder de la autoempatía. ¿Te has dado cuenta de que tratamos a los demás con más compasión de la que nos damos a nosotros mismos? Si un amigo comete un error, lo tranquilizamos, le decimos que todo está bien, que va a aprender de eso. Pero cuando somos nosotros los que nos equivocamos, el diálogo interno cambia. De repente, nos convertimos en nuestros propios jueces implacables, nos llamamos incapaces, recordamos todos los errores del pasado como si fueran pruebas irrefutables de que no somos lo suficientemente buenos. El problema no es equivocarse, el problema es la forma en que nos tratamos cuando fallamos. Si tuvieras un amigo que te hablara como tú propiamente lo hace en los momentos difíciles, ¿esa amistad seguiría existiendo? ¿O te alejarías para proteger tu paz? La autoempatía no significa ignorar los errores ni evitar responsabilidades. Al contrario, nos da la claridad para crecer sin cargar el peso innecesario del autojuicio. ¿Te has dado cuenta de que algunas personas siguen adelante rápidamente después de cometer un error, mientras que otras se quedan atrapadas, dándole vueltas a lo que pasó? La diferencia está en la manera en que se tratan a sí mismas.
Quienes practican la autoempatía entienden que un tropiezo no define todo el camino. Piensa en un escultor frente a un bloque de mármol. Cada golpe mal dado podría verse como un error irreversible, pero un verdadero artista no se desespera. Sabe que cada marca es parte del proceso de transformar esa piedra en algo único. Ahora, mira tu propia vida. ¿Cuántas veces te has castigado por no ser perfecto en lugar de entender que cada error puede estar moldeando algo más grande? La voz que usas para hablar contigo mismo tiene un impacto profundo en tu crecimiento. Si es demasiado dura, podrías rendirte antes de siquiera intentarlo. Si es demasiado indulgente, podrías quedarte atrapado en tu zona de confort. El equilibrio está en aprender de los errores sin cargar con una culpa innecesaria. No le dirías a un amigo que es un fracaso por un mal momento. Entonces, ¿por qué lo haces contigo mismo? La próxima vez que te des cuenta de que te estás juzgando con dureza, detente y respira. Pregúntate, si alguien a quien amo estuviera pasando por esto, ¿qué le diría? Luego, di esas mismas palabras para ti. Puede parecer un detalle pequeño, pero cambiar el tono de tu diálogo interno puede transformar por completo la relación que tienes contigo mismo. Ser amable contigo no es debilidad, es inteligencia, porque la persona a la que más escuchas en la vida eres tú mismo, y la manera en que te tratas puede marcar la diferencia entre vivir con confianza o convertirte en tu peor enemigo. Lección 9. ¿Cómo encontrar fuerza en las adversidades? ¿Alguna vez has notado cómo el vidrio se rompe con un impacto y nunca vuelve a ser el mismo? Se hace añicos, pierde su forma original y por más que intentemos unir los pedazos, jamás volverá a estar completo como antes. Ahora, piensa en el oro. Cuando es expuesto a un fuego intenso, no se quiebra, sino que se transforma. El calor que podría destruirlo en realidad lo purifica y lo fortalece. La vida nos pone a prueba de maneras inesperadas. A veces es un fracaso que derrumba nuestros planes. Otras veces es una decepción que parece arrancarnos una parte de lo que somos. Frente a esas situaciones, tenemos dos opciones. Podemos ser como el vidrio y quebrarnos, o podemos ser como el oro y permitir que el dolor nos refine. En un primer momento, la angustia siempre parece más grande de lo que somos capaces de soportar. Una palabra dura puede resonar en la mente durante días. Un error puede hacernos dudar de nuestra capacidad. El rechazo puede hacernos cuestionar nuestro propio valor. Pero, por más fuerte que sea la tormenta, siempre pasa. Y si lo permitimos, no solo pasa, sino que nos transforma. Las personas más resilientes no son aquellas que nunca han sufrido, sino aquellas que han aprendido a usar el dolor como combustible. El fracaso, cuando se comprende bien, se convierte en un mapa. La crítica, cuando se filtra con sabiduría, se convierte en un maestro. El sufrimiento, cuando se procesa de la manera correcta, se convierte en un escalón. La diferencia entre crecer y estancarse no está en lo que nos sucede, sino en lo que elegimos hacer con ello. Hubo un tiempo en el que pasaste por algo difícil y pensaste que no lo superarías. Pero aquí estás. Sobreviviste a momentos que parecían insoportables. Si miras hacia atrás, te darás cuenta de que algunos de los mayores cambios en tu vida nacieron de los momentos más difíciles. ¿Eso significa que el dolor es necesario? No, pero significa que es inevitable y que cuando se comprende bien puede convertirse en un aliado. Lo que hoy duele puede estar moldeando la fuerza que necesitarás mañana. Tal vez lo que estás viviendo ahora te parezca injusto, difícil o incluso insoportable. Pero antes de creer que este dolor vino para destruirte, pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme esto? La respuesta a esa pregunta podría ser el primer paso para transformar lo que te lastima en lo que te fortalece.
Porque al final, lo que te define no es el dolor que sientes, sino lo que eliges hacer con él. Lección 10. Fortalece tu autoestima de adentro hacia afuera. ¿Alguna vez has tenido un día en el que, al apoyar la cabeza en la almohada, tu mente empieza a repetir todos tus errores e inseguridades? Tal vez fue una conversación que no salió como esperabas, una mirada de desaprobación de alguien o esa sensación de no estar haciendo lo suficiente. Cuando eso pasa, parece que todos los momentos positivos desaparecen y lo único que queda son los fragmentos de lo que salió mal. Pero, ¿y si en lugar de alimentar esas dudas, empezarás a construir una base tan sólida dentro de ti que nada pudiera derrumbarla? Porque esa es precisamente la diferencia entre alguien que se siente seguro y alguien que se deja consumir por las incertidumbres. La autoestima no se fortalece de la noche a la mañana, sino que se moldea todos los días, en las pequeñas decisiones y en los hábitos que refuerzas. Construir confianza en ti mismo comienza con la forma en que te tratas. La manera en que te hablas puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Si cuando cometes un error, te juzgas con dureza y te repites que nunca haces nada bien, tu mente absorbe esa idea como una verdad absoluta. Pero cuando eliges tratarte con comprensión, reconociendo que equivocarse es parte del proceso, tu relación contigo mismo cambia por completo. Piensa en alguien que ha cultivado una amistad por años. Ese vínculo se fortalece con el tiempo, gracias al respeto, la paciencia y el apoyo constante. Ahora reflexiona. ¿Has construido ese mismo tipo de amistad contigo mismo? Una forma poderosa de reconstruir esa conexión interna es crear pequeños rituales que refuercen tu confianza. Imagina que tu mente es como un campo donde crecen distintos tipos de plantas. Si solo alimentas las malas hierbas de la autocrítica y la inseguridad, se esparcirán rápido, sofocando todo lo demás. Pero si riegas a diario las semillas de la confianza, poco a poco, un nuevo paisaje comenzará a tomar forma. Un ejercicio simple, pero profundamente transformador, es la reprogramación mental. Todas las noches, antes de dormir, en lugar de revivir los errores del día, haz un esfuerzo consciente por recordar al menos una cosa que hiciste bien. Algo que haya sido una muestra de valentía, disciplina o bondad. Al principio, tu mente puede resistirse, insistiendo en señalar lo que salió mal, pero con el tiempo, este hábito creará un nuevo patrón interno, hasta que se vuelva natural reconocer tus propias cualidades. Otro factor esencial para fortalecer tu autoestima es la manera en que enfrentas los desafíos. Hay una diferencia clave entre quien ve las dificultades como señales de fracaso y quien las percibe como oportunidades de crecimiento. Las personas más seguras de sí mismas no son aquellas que nunca fallan, sino aquellas que saben aprender de cada tropiezo. Si pudieras observar tu vida desde afuera como si fueras un mentor o un amigo, ¿qué consejo te darías? ¿Te tratarías con más paciencia? ¿Reconocerías que estás haciendo lo mejor que puedes con las condiciones que tienes? La autoestima no se construye con palabras vacías de motivación, sino con la práctica constante de respetarte y apoyarte. Son los pequeños hábitos diarios los que marcan la diferencia. El simple hecho de mantener una buena postura, respirar hondo antes de una conversación importante o recordarte a ti mismo que eres capaz puede parecer insignificante en el momento, pero con el tiempo moldea la forma en que te percibes. Porque, al final, el respeto y la admiración que buscas no tienen que venir de afuera. Nacen en el momento en que decides ser tu propio aliado en vez de tu peor crítico. Y cuando eso sucede, nada ni nadie puede arrebatarte lo que ya es tuyo por derecho. Lección 11. ¿Cómo crear conexiones positivas que te eleven? Imagina que estás pasando por un momento difícil, tal vez un reto en el trabajo,
una decisión que parece imposible o simplemente un día en el que todo parece salir mal. Tomas el celular y por un instante piensas en quién podría escucharte sin juzgar. Un nombre viene a tu mente, pero la duda aparece. ¿Será que esa persona realmente se preocupa por ti? Muchas veces creemos que debemos enfrentar todo solos, que ser fuerte significa cargar el peso del mundo sin mostrar debilidad. Pero la verdad es que nadie gana grandes batallas sin aliados. Y, contrario a lo que muchos piensan, la verdadera fortaleza no está en soportarlo todo solo, sino en saber en quién confiar cuando el camino se vuelve pesado. Hay un dicho africano que dice: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Pero no se trata de cualquier compañía. No todas las personas que te rodean fortalecen tu camino. Algunas relaciones te elevan, mientras que otras drenan tu energía sin que te des cuenta. Y por eso, construir una red de apoyo positiva es una de las decisiones más importantes de tu vida. Piensa en tu propia historia. ¿Cuántas veces sentiste que tenías que esconder tu dolor porque en lugar de apoyo solo encontrabas críticas? ¿Cuántas veces compartiste un logro y te diste cuenta de que no todos a tu alrededor celebraban sinceramente tu éxito? No todas las personas que nos rodean son un apoyo genuino. Algunas relaciones están basadas en una competencia disfrazada, otras en conveniencia. Hay quienes parecen estar cerca, pero solo mientras les sea útil. La verdadera red de apoyo está formada por personas que te quieren bien, no solo cuando estás en la cima, sino también cuando tocas fondo. Son aquellos que te escuchan sin prisa, que te aconsejan sin un interés oculto, que te desafían a ser mejor sin hacerte sentir menos. Personas con las que puedes ser tú mismo, sin tener que fingir o moldearte para ser aceptado. Si quieres construir un círculo fuerte a tu alrededor, empieza siendo esa persona para los demás. El apoyo no es un camino de una sola vía. Las relaciones verdaderas se basan en el intercambio, no solo en los buenos momentos, sino también en los desafíos. Pequeños gestos, como escuchar con atención, recordar fechas importantes, enviar un mensaje sincero preguntando ¿cómo estás?, hacen toda la diferencia. Pero tan importante como reconocer quién vale la pena tener cerca es aprender a alejarte de quienes solo pesan en tu camino. Algunas relaciones son como anclas. En lugar de impulsarte, te mantienen atrapado en el mismo lugar. Personas que siempre critican, pero nunca apoyan. Que no pierden la oportunidad de recordarte tus errores, pero jamás celebran tus logros. Si sientes que alguien constantemente te arrastra hacia abajo, quizás sea momento de preguntarte si su presencia realmente suma en tu vida. No significa que debas hacer una despedida dramática, solo que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en alguien que no aporta a tu crecimiento. Piensa en tu red de apoyo como un jardín. Las relaciones saludables necesitan ser cultivadas, cuidadas, regadas con atención y reciprocidad. Pero también es necesario quitar las malas hierbas, esas conexiones que sofocan en lugar de nutrir. El desafío de hoy es reflexionar sobre quién realmente forma parte de tu círculo. ¿Quiénes son las personas que te fortalecen? ¿Quién te impulsa sin envidia, te escucha sin juzgar y te apoya sin segundas intenciones? Si esas personas ya están en tu vida, valóralas. Si aún no has encontrado ese círculo, empieza a cultivarlo, porque la vida no está hecha para enfrentarse en soledad. Al final del día, la verdadera fortaleza no es aislarse. La fortaleza es saber reconocer quién realmente vale la pena tener a tu lado en el camino. Lección 12. El poder de ser verdadero. ¿Alguna vez has estado en una conversación donde, sin darte cuenta, empezaste a actuar de una manera que no era la tuya solo para encajar? Tal vez te reíste de un chiste que no te dio gracia, fingiste interés en algo que no te importaba, o incluso estuviste de acuerdo con algo que, en el fondo,
y va en contra de lo que realmente crees. Ser aceptado es un deseo humano natural. Pero, ¿a qué costo? Muchas veces moldeamos nuestro comportamiento para agradar a los demás y sin darnos cuenta nos alejamos de nuestra esencia. Al principio, esto parece inofensivo, casi automático, pero con el tiempo, esa necesidad de aceptación nos roba algo valioso, la libertad de ser nosotros mismos. Vivir buscando aprobación es como llevar puesta una máscara todos los días. Puedes engañar a los demás, pero al final, la única persona que realmente se pierde eres tú. La autenticidad no se trata de encajar en un molde o de ser aceptado por todos. Se trata de ser fiel a quien realmente eres, sin importar la opinión de los demás. Imagina una melodía que siempre ha sonado dentro de ti, pero que, por miedo al juicio, ha sido silenciada. Empiezas a tocar las notas que los otros esperan escuchar y de repente la música que era solo tuya se convierte en un eco de lo que el mundo impone. Pero la verdad es que nadie puede tocar esa melodía por ti. Nadie puede vivir tu vida más que tú. El miedo al juicio hace que muchos se conviertan en versiones reducidas de sí mismos. Fingen ser menos inteligentes para no intimidar. Hablan más bajo para no incomodar. Asienten cuando, en realidad, quieren discrepar. Pero en el momento en que renuncias a tu autenticidad, le entregas el control de tu vida a los demás. No todos entenderán quién eres en realidad. Y está bien. No necesitas la aprobación de quienes no comparten tu camino. Algunas personas te criticarán por razones que tienen más que ver con ellas mismas que contigo. Otras, simplemente, no estarán listas para comprender tu verdadero ser. Pero nada de eso debería ser una razón para esconderte. La autenticidad no es cómoda, pero es liberadora. Exige valentía para sostener tu verdad, incluso cuando el entorno a tu alrededor intenta moldearte de otra manera. Exige integridad para no venderte por una aceptación pasajera. Y exige amor propio para saber que no tienes que cambiar para encajar donde no perteneces. Piensa en todas las personas que admiras. Ninguna de ellas fue recordada por ser una copia. Marcaron la historia porque tuvieron el coraje de ser quienes eran. ¿Y tú? ¿Vas a vivir tratando de encajar o vas a tener la osadía de ser quien realmente eres? Al final, el mayor peso no es el juicio de los demás, sino el arrepentimiento de haber vivido una vida que no era la tuya. Así que, en vez de preguntarte si los otros aprobarán tus decisiones, pregúntate si tú mismo las apruebas. La mayor valentía no está en seguir los estándares, sino en sostener tu esencia, incluso cuando eso signifique caminar solo. Lección 13. Tú eres el guardián de tu propio valor. Piensa en un castillo. Puede ser majestuoso, con murallas imponentes y una estructura sólida. Pero si sus puertas están siempre abiertas y cualquiera puede entrar y tocar sus tesoros, ¿de qué sirve su grandeza? Sin protección, hasta el castillo más hermoso puede ser saqueado y perder su valor. Lo mismo sucede contigo. Si dejas que otros definan tu valor, estás manteniendo las puertas abiertas para que personas y circunstancias determinen quién eres. La gran pregunta es, ¿quién tiene permiso para influir en tu autoestima? Si basas tu valor en las opiniones de los demás, cualquier crítica puede derrumbarte. Si construyes tu confianza solo en los elogios, cualquier silencio puede hacerte dudar de ti mismo. El secreto no está en cerrarte al mundo, sino en elegir con sabiduría quién tiene el derecho de acceder a tu fortaleza interior. ¿A quién estás escuchando? Vivimos rodeados de opiniones. Algunas vienen de personas que nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Otras, de quienes ni siquiera conocen nuestro camino. Pero no todas las voces merecen ser tomadas en serio. Así como un castillo necesita guardianes para proteger sus tesoros,
Tú necesitas criterios para proteger tu autoestima. Hay algo dentro de ti que nadie puede arrebatarte. Tal vez sea tu valentía, tu determinación, tu bondad. Tal vez sea tu creatividad, tu capacidad de encontrar soluciones, tu fuerza en los momentos difíciles. Eso forma parte de tu esencia, y la esencia no cambia por lo que otros opinen. Puedes aprender, evolucionar y adaptarte, pero nunca debes negociar tu valor por miedo al rechazo o a la crítica. Quien ve grandeza en sí mismo no necesita la validación de nadie para seguir creciendo. Recuerda, no eres un espejo que solo refleja lo que los demás piensan. Eres una luz propia que brilla sin importar quién esté mirando. Protege tu valor. Elige con cuidado quién tiene permiso para entrar en tu mente. Y nunca olvides, nadie puede disminuir aquello que tú mismo decides proteger. Gracias por ver.